Muy buenos días. Vamos a empezar con la clase correspondiente al día de hoy. Mucho frío, ¿no? Buenos días, licenciada. Buenos días, Lisa. ¿Cómo están? Buenos días, Lisa. ¿Qué comentan? ¿Cómo está el tema de qué les hace decir el frío? Ya ni en los... Está terrible el frío, Lisa, Sí, mucho frío. Y va a sí, aumentar más. yo estoy desde la mañana. Sí, yo estoy desde la mañana igual en clases y mis manos se han congelado totalmente. ¿Qué haremos? Y va a ser peor, ¿no? Y obviamente, y eso también ayuda pues al tema del COVID, ¿no? A que contraigan, cuídense, está horrible también esa situación, ¿no? Del COVID. Sí, Lisa. ¿Cuándo empiezan vacaciones, Lisa? Sí, Lisa, Para terrible. nosotros. Yo esperaba que iba a haber, digamos, tal vez una reformulación al calendario, pero no dijeron nada las autoridades ante la posición del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces supongo que se va a mantener, creo que ingresamos el 28 de junio. Así que hay que esperar nomás, ni modo, y a cuidarse. Ya, ¿en qué parte hemos quedado? Por favor, ¿me recuerdan? Hemos concluido la importación, ¿no es cierto? Sí, Lisa. Ya, entonces ahora vamos a llevar el tema de la mano de obra, el segundo, en este caso, elemento importante que que debemos conocer y debemos ver el desarrollo de de este otro elemento del costo. Entonces, les voy a compartir para que veamos la parte teórica. ¿Van visualizando? Sí, licenciada. Ya, muy bien. Entonces, ya ingresando al tema número 4, el cual corresponde control y costeo de la mano de obra. Entonces, como ya habíamos indicado, tenemos la definición y la clasificación de la mano de obra. La mano de obra se puede indicar que es el esfuerzo que realiza un determinado funcionario dependiente de una empresa, el cual puede ser un esfuerzo físico o mental, ¿no? Que tomando en cuenta en este caso una empresa industrial, desarrolla para la fabricación de un determinado bien a través del uso del material, de los materiales, ya sean directos o indirectos, y el proceso de transformación lo van convirtiendo en un producto terminado. Dentro de de este esfuerzo que realiza el dependiente o el trabajador o el obrero, utilizamos la remuneración o el pago. Perdón, un minutito. Ya, muy bien. Entonces, habíamos indicado que la cuenta que en este caso utilizamos para la retribución del pago que realiza, ya sea el esfuerzo tanto físico o mental de un determinado dependiente de la empresa, utilizamos la cuenta sueldos y salarios, ¿no? El cual es la retribución que se paga a los dependientes de una empresa por los servicios que realiza en los diferentes departamentos. Ustedes saben que dentro de una empresa puede existir el departamento de administración, el departamento de comercialización o el departamento de producción o servicios. Se denomina sueldo cuando la remuneración que se paga es al personal de los departamentos de administración y ventas. Y se denomina salario cuando la remuneración
que se realiza se paga a los obreros que realizan los esfuerzos, ya sean físico-mentales, en la transformación de los materiales y en un producto terminado. Entonces, vuelvo a reiterar que la retribución que realizan estos, realizamos la retribución por el esfuerzo que van realizando, tanto físico-mental, por los diferentes dependientes de una empresa. Utilizamos el término sueldo cuando pagamos al personal que está dentro del área administrativa y de ventas. Y utilizamos el término salario cuando la retribución o la remuneración se realiza para el pago de los obreros que van transformando, en este caso, un determinado material en un producto terminado. Ahí la diferencia entre los términos sueldos y salarios. La clasificación. Al igual que los materiales, la mano de obra se clasifica en mano de obra directa y mano de obra indirecta. ¿Qué es la mano de obra directa? Es el costo directamente relacionado, en este caso, con el proceso de producción. ¿No? Es la remuneración que se paga a los diferentes trabajadores de una fábrica que participan directamente en la transformación del material o la materia prima en un producto terminado. En este caso, es el pago a los obreros que manipulan el material para convertirlo en un producto terminado a través del proceso de producción. Mientras que la mano de obra indirecta también es el pago que se realiza por el esfuerzo que va realizando un determinado trabajador, pero que no es posible, en este caso, aplicar específicamente a una orden de producción o a un proceso de producción. Y al igual que los materiales indirectos, estos se acumulan dentro de la cuenta costos indirectos de fabricación o de producción. Y un ejemplo que podemos tener de esta retribución es el sueldo de los supervisores, que van supervisando una variedad de productos y no es posible específicamente aplicar a la variedad de esos productos. Por ejemplo, el tema de la empresa PIL Andina, o la empresa PIL, tiene una variedad de productos que produce, ¿no es cierto? Tenemos las leches, los yogures, las mantequillas, y el supervisor de la producción va supervisando todo ese proceso de producción de esa variedad de productos. Entonces, es difícil de cuantificar cuánto le corresponde del sueldo del supervisor a los productos de los lácteos, a los productos de los yogures, a los productos de las mantequillas, etcétera, etcétera. Lo propio con el jefe de producción, ¿no? El jefe de producción también de la misma manera va a supervisar o va a controlar todo el proceso productivo de la variedad de los productos que existen en esta empresa PIL. Y de la misma manera no se puede aplicar directamente o no se puede indicar, decir, el 10% le corresponde a los lácteos, el otro porcentaje o el otro 10% le corresponde a los yogures, el otro porcentaje le corresponde a las mantequillas o el otro producto le corresponde a las leches deslactosadas, etcétera, etcétera. Entonces, es difícil de cuantificar en este caso o aplicar cuánto del sueldo de este supervisor o de este jefe de producción o del sereno lo propio, el personal de mantenimiento lo propio, el personal de limpieza, cuánto corresponde a cada uno de los productos que va produciendo una determinada empresa y que se van acumulando dentro de los costos de producción y que posteriormente serán distribuidos o prorrateados en función a una base. Al igual que también que en el proceso de control de los materiales, también dentro de la mano de obra existe un control administrativo del personal. ¿Ya? Y ese control administrativo y contable de la mano de obra comprende 4 aspectos importantes: la administración del personal y las relaciones laborales que existiera entre el obrero y la empresa. El control del tiempo, que es muy importante para ver cuánto ha permanecido el trabajador dentro de la institución y obviamente en función a ese comportamiento realizar el cálculo de la planilla y el pago posterior en este caso, de los sueldos y salarios correspondientes al personal. Asignación, por otra parte, una vez desarrollado la planilla, de estos costos al producto que estamos
produciendo. Y la adecuada administración y control de la mano de obra se logrará a través de las siguientes actividades que van a estar desarrolladas generalmente por un departamento de recursos humanos que debe existir dentro de una empresa. Se establece que si una empresa tiene alrededor o más de 60 trabajadores, ya es necesario que cuente con un encargado de recursos humanos para la correcta administración de los mismos o de los funcionarios que dependen de una empresa. Y esto se va a lograr a través de estas siguientes actividades. Diseñar procedimientos estrictos de selección de personal. O sea, diseñar procedimientos que le permitan a la empresa contratar el personal idóneo, el personal capaz, el personal más en este caso, pertinente para que pueda desarrollar las actividades de un cargo acéfalo. Aplicación de programas de inducción al personal. Una vez contratado el personal, obviamente nosotros dentro de la empresa o al interior de la empresa deben dar todos los conocimientos para que el funcionario que se está integrando a la empresa tenga conocimiento de todas las actividades que van desarrollando y obviamente realice sus funciones de una manera más eficiente. ¿Alguien levantó, creo, la mano? Sí, licenciada, no, perdón, me confundí, quería colocar presente. Ah, muy bien, no te preocupes. Solo pensé que tenías alguna consulta. Ya. También, por otra parte, se va a lograr una adecuada administración del personal, realizando, en este caso, programando programas de capacitación continua. Ustedes saben mucho más en nuestra área, las normas permanentemente van cambiando y evolucionando, ¿sí o no? Entonces, el trabajador, no solamente en el área administrativa o en el área contable, y en las diferentes áreas también pasa lo mismo. Entonces, tiene que estar permanentemente preparado y capacitado para poder cumplir sus funciones de manera más eficiente. Entonces, el Departamento de Recursos Humanos desarrollará programas de capacitación que le permitan al trabajador estar actualizado en sus conocimientos para realizar sus actividades de manera más eficiente. Por otra parte, también se va a dar una adecuada administración, dando oportunidad a los empleados para lograr sus aspiraciones dentro del marco de la imparcialidad y equidad. Si por alguna razón existiera un cargo acéfalo dentro de la empresa, obviamente se tiene que dar, en este caso, a los trabajadores que estuvieran por debajo de ese cargo, dar la oportunidad de que pudieran aspirar a un cargo superior. Y esa oportunidad tiene que ser siempre dentro del marco de la imparcialidad, sin ningún sesgo hacia ningún trabajador. Porque si por alguna razón el encargado jefe de recursos humanos tiene alguna preferencia por un determinado trabajador, obviamente eso va a generar conflictos al interior de la empresa. El desgano por parte del trabajador de no desarrollar eficientemente su trabajo, y lo cual puede generar de alguna manera mayores costos a la empresa, ¿no es cierto? Puede cometer errores y ocasionar problemas a la empresa. Ofrecer, por otra parte, incentivos al personal para mejorar sus destrezas y habilidades. Es bueno realizar este tipo de incentivos dentro de la empresa, no solamente económicos. Lo óptimo sería tal vez económico, de decirles que si ustedes cumplen esta meta o realizan sus trabajos de manera eficiente, habrá un cierto bono, ¿no? Eso sería lo óptimo. Pero también tomemos en cuenta la crisis que se atraviesa, la cual no es de ahora, sino de hace mucho tiempo atrás. Somos países tercermundistas que no tenemos, digamos, los medios eficientes para poder también retribuir a nuestros trabajadores. El incentivo también puede ser a través de otras situaciones que puedan darse. Por ejemplo, en La Paz, especialmente dentro del sector público, colocan en la entrada de la empresa, colocan la fotografía del personal que no habría tenido ningún retraso durante el mes. Y ahí colocan el personal más puntual de la institución, o el personal o el funcionario más puntual que se ha realizado, por decir, en el mes de mayo. Entonces, esa es una forma de incentivar al trabajador a que mantenga ese comportamiento de la puntualidad dentro de la empresa. También puede haber otra forma de motivar al trabajador, dándole cartas de agradecimiento por la buena labor que habría desarrollado.
Entonces, hay varias formas, en este caso, que analizará el Departamento de Recursos para motivar e incentivar al trabajador a que cumpla con mayor o de una manera más eficiente sus habilidades al interior dentro de la empresa y sus destrezas, obviamente. Por otra parte, el control de los empleados y trabajadores de una fábrica se realiza a través de su asistencia en tarjetas de asistencia. Ustedes han debido ver en las diferentes instituciones al cual tal vez de alguna manera han tenido acceso o han visto o han visitado, existen relojes marcador computarizados. En algunos existen sistemas biométricos, ¿no? O en algunos simplemente van sellando una tarjeta de asistencia. Sea cual sea, digamos, la forma de controlar de la empresa, cualquiera de estos tipos van a, en este caso, registrar la fecha y las horas de entrada y salida del trabajador, a fin de controlar de que el trabajador permanezca dentro de la empresa y obviamente cumpla sus funciones de manera razonable, ¿no? Este control de tarjetas son los documentos fuentes para la elaboración de la planilla de sueldos y salarios. En función a estas tarjetas que van a estar sintetizadas a través de un informe que va a emitir el Departamento de Recursos Humanos, nosotros procederemos a realizar, en este caso, la planilla de sueldos y salarios. Bueno, el costo principal que, digamos, se remunera al trabajador son los sueldos y salarios. A estos sueldos y salarios puede existir otros ingresos adicionales, pero el principal son los sueldos y salarios. Pueden existir, por ejemplo, las horas extras, los trabajos en domingos, el bono de antigüedad, que de alguna manera son importes que van aumentando el sueldo de un trabajador, pero el principal son los sueldos y salarios. Los sueldos y salarios, conforme a la Ley General del Trabajo, existen dos formas de pago: el sistema de salario basado en el tiempo y el sistema de salario basado, en este caso, sobre la cantidad producida o a destajo. El sueldo basado en el tiempo se paga sobre la base del tiempo, el cual puede ser por hora, por día o jornal día. Mientras que basado en la cantidad producida, ese se paga conforme al trabajo que habría desarrollado o en base a su rendimiento, fijando en este caso una cuota por unidad producida o por horas de trabajo realizadas. O sea, en este caso podría decirse que se paga por la cantidad que habría producido. Si un trabajador ha producido 10 unidades, se le paga por las 10 unidades. O si otro trabajador ha producido mayor cantidad, 20, se le paga por las 20 unidades producidas. Por eso se dice que es un salario basado o un salario a destajo. O también por las horas de trabajo que habría trabajado dentro de una empresa. El otro aspecto que también debemos tomar en cuenta es el salario mínimo nacional, ¿no? El cual está fijado por el Ministerio de Trabajo de manera anual y actualizado periódicamente a través de la promulgación de un decreto supremo por el gobierno, que generalmente se lo realiza el 1 de mayo en este caso, en conmemoración al Día del Trabajador. Este sueldo o este salario nacional se realiza en base a estudios que se va realizando sobre el costo de vida e indicadores como la inflación o la canasta o los productos de la canasta familiar, cómo ha ido, digamos, subiendo durante ese periodo. En las gestiones 2019 y 20, el salario mínimo nacional era de 2.122. En la actualidad es de 2.164 conforme al decreto supremo que se ha emitido este 1 de mayo. Dentro de la elaboración de la planilla de sueldos y salarios debemos tomar algunas normas y disposiciones que van regulando todos estos aspectos. Y una de esas normas es la Ley General del Trabajo, el cual, de alguna manera, de manera resumida, determina de manera general los derechos y las obligaciones emergentes del trabajo que realiza un trabajador dentro de la relación siempre obrero-patronal. ¿Ya? Y en su artículo 52 conceptualiza el salario o remuneración, el que percibe, dice, el empleado o obrero en pago de su trabajo. Este salario, dice, debe ser proporcional al trabajo, no pudiendo hacer diferencia por sexo o nacionalidad. Entonces, eso es lo que establece este artículo de la Ley General del Trabajo.
Por otra parte, también podríamos indicar que el salario, que es la remuneración más importante del trabajador, comprende el salario básico, incluyendo en este caso recargos por trabajos nocturnos, horas extraordinarias, recargos por trabajos en feriados y domingos, bono de antigüedad, bonos reconocidos de acuerdo al convenio bilateral que tengan y que tengan carácter de permanencia, regularidad y continuidad, ¿no? La actividad que se va desarrollando dentro de una empresa industrial debe ser de manera continua, permanente, por el proceso mismo de producción que realiza. Si una empresa inicia un proceso de producción, tiene que concluirlo. ¿Por qué? Porque si no lo concluye, puede generar pérdidas, daños a los productos terminados y otra serie de situaciones que puedan presentarse. Entonces, esa actividad propia de una empresa industrial hace que generalmente las empresas vayan realizando trabajos en turnos, ¿ya? Tal es el caso, por ejemplo, que en la empresa acá en Albo, que va fabricando esas latas de envase para la cerveza o para la variedad de productos que tenemos en nuestro medio, realiza un trabajo por turnos para no perjudicar el proceso mismo de producción que tiene esta empresa de la fabricación o de convertir el aluminio en los diferentes envases. Entonces va realizando en trabajos por turnos. ¿Eso qué implica? Que un turno empieza, por decir, a las 8 de la mañana y concluye a las 4 de la tarde. El otro empieza a las 4 de la tarde y hasta cumplir las 8 horas que establece la Ley General del Trabajo. Entonces, durante ese periodo que van realizando y por alguna razón exceden las 8 horas de trabajo, se le debe cancelar al trabajador conforme a estas disposiciones que establece las horas extraordinarias, las cuales son de una característica singular, en este caso, dentro de las fábricas o las empresas industriales. Por otra parte, si habría alguna demanda, digamos, del mercado, especialmente en este tema de esta empresa en Albo, considerando el ejemplo, durante la época de carnavales, por ejemplo, existe bastante demanda, ¿sí o no? Entonces, para cubrir esa demanda, meses anteriores, esta empresa inclusive va realizando trabajos en domingos y feriados para no interrumpir ese proceso de producción, cosa que le permita de alguna manera satisfacer la demanda que existe durante la fecha del carnaval. Entonces ahí, por ejemplo, se genera el pago de los feriados y domingos, que lo vamos a ir viendo más adelante con mayor detalle. Entonces, a eso se refiere las horas extraordinarias, o por esas situaciones que se van generando las horas extraordinarias, los trabajos en horarios nocturnos y algunos bonos, como por ejemplo el bono de producción por haber cumplido una meta establecida por la empresa, etcétera, etcétera. Otra de las normas que también van regulando el tema de la administración de los recursos humanos es el tema del régimen de la seguridad social, el cual es un conjunto de disposiciones legales que establecen la regulación de la relación contractual que existe entre el empleador y el empleado o dependiente y sus beneficiarios. Los beneficiarios del trabajador son la esposa y los hijos. Y dentro de este conjunto de régimen de la seguridad social existen dos disposiciones importantes: el Código de Seguridad Social y la Ley de Pensiones. El Código de Seguridad Social establece, en este caso, constituye el seguro social obligatorio, las asignaciones familiares y otras disposiciones especiales que tienen de carácter de obligatoriedad para todas las personas e instituciones comprendidas bajo este código. Entonces, comprenden 3 puntos específicos: el seguro social obligatorio, ¿no?, las asignaciones familiares que debe pagar la empresa y algunas disposiciones especiales que pudiera darse para cada caso que se presente al interior de la empresa. ¿Cuál es el objetivo? Proteger a los trabajadores y sus familiares en caso de los siguientes aspectos: enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte. Y generalmente esto se realiza a través de las Cajas Nacional de Seguridad Social o la Caja Nacional de Salud.
Indicar también que no solamente existe esa Caja Nacional de Salud, dependiendo del rubro o de la actividad que va desarrollando una empresa, existe una variedad de cajas a los cuales también están afiliados los diferentes trabajadores. Obviamente el comportamiento es el mismo, el aporte del 10%. Por ejemplo, para los trabajadores de YPFB existe la caja petrolera. Para los trabajadores de la banca, la caja bancaria. Para el sector en este caso por decir, del sector universitario, existe el Seguro Social Universitario. Entonces hay una variedad de cajas que existen, no solamente es la caja nacional. Obviamente, si no están incluidos dentro de los trabajadores dentro de estas diferentes cajas, irán a la caja nacional el resto, ¿no? Y el otro aspecto que tenemos también es la ley de pensiones. En este caso, esta norma se caracteriza por haber creado el Fondo Solidario, reducir la jubilación de los trabajadores a 58 años, en caso de varones. Y en el caso de mujeres también tienen la posibilidad de reducir hasta 55 años su jubilación. ¿No? ¿Por qué? Porque también esta disposición establece que por haber tenido un hijo, pueden reducir hasta 3 hijos o 3 años la jubilación o la edad de su jubilación. Por tanto, como les he indicado, las mujeres pueden reducir hasta 55 años para poder acceder a la jubilación. Solamente considera 3 hijos. Si la trabajadora ha tenido 5 hijos, solamente se le va a considerar 3 años para reducir su edad de jubilación. El objetivo que tiene esta ley es de establecer la administración del sistema integral de pensiones, así como las prestaciones de beneficios que otorga a los trabajadores. En este caso, tiene la finalidad de establecer el tema de la jubilación a lo futuro para los diferentes trabajadores y también para los beneficios que tienen las personas que no habrían realizado aportes y por tanto no se sujetarían a la jubilación. Entonces, tiene tres, y los agrupa en 3 grupos esta ley: el régimen contributivo, el semicontributivo y el no contributivo. El contributivo, en este régimen van a estar todos los trabajadores que habrían realizado un aporte durante su vida laboral, que generalmente para la jubilación alcanza más o menos a 30 años de trabajo que debe realizar un trabajador, ¿no? Por eso es que se indica que cuanto más joven una persona empiece a trabajar, más antes también se va a jubilar, ¿no? Imagínense que generalmente los trabajadores, y por eso también está en función a lo que establecen, ¿no? De los 58. Generalmente los trabajadores empiezan a trabajar, por decir, una vez que hayan, digamos, concluido su vida, en este caso dentro de la universidad y habiendo obtenido la profesionalización, que generalmente el promedio es entre los 24 a 25 años, o 26 a lo mucho, ¿no? Entonces, imagínense, 25 años más 30 años y ahí tenemos los 55 años, la edad de jubilación de un determinado trabajador. Entonces, en ese tema, cuando un trabajador tenga ese comportamiento, va a estar dentro del régimen contributivo. Y que tranquilamente con los aportes que habrían ido realizando durante ese periodo pueden financiar su jubilación por cuenta propia. No van a requerir de mayor, en este caso, de un ingreso adicional para poder aumentar su renta de jubilación. ¿Qué sucede en el tema del otro régimen semicontributivo? En este caso son las personas que pagaron distintos montos durante una parte de su vida laboral. Ustedes saben que debido a la situación que estamos atravesando y otros factores, muchas veces los trabajadores no logran tener un trabajo permanente. ¿Por qué? Por la crisis, por tener alguna enfermedad, por diversos cambios, digamos, de ciudades o por diversas situaciones que ocurre al interior de un núcleo familiar. Entonces, solamente van trabajando periodos. Trabajará, por decir, 5 años en una determinada empresa, luego trabajo otros 5 años en otra empresa y no logra tener los años así, más o menos promedio que les indicaba, de 30 años acumulados, ya sea en uno u otro trabajo, y para poder jubilarse o para tener acceso a la jubilación necesitan en este caso, del Fondo Solidario para incrementar su renta.
obviamente habiendo cumplido en este caso el tema de la edad. En este régimen contributivo, si una persona logra, digamos, alcanzar el importe que le permita jubilarse antes de los años, puede jubilarse haciendo un trámite ante estas instituciones que son las administradoras de fondos de pensiones. Pero en este caso semicontributivo, como no ha logrado realizar sus aportes periódicamente durante un tiempo razonable, necesariamente tendrá que esperar en este caso los años que le permitan jubilarse, que son los 58 años. El régimen no contributivo se aplica a personas que nunca, en este caso, han realizado nunca han realizado sus aportes laborales dentro de una institución por diversas circunstancias. Generalmente en este régimen estarán, por ejemplo, los comerciantes, los choferes, que de alguna manera realizan una actividad personal y propia que no les ha permitido realizar estos aportes ante las AFPs. Y lo único que cumplido los 60 años, ellos se van a acoger a tener la renta solidaria y el pago de gastos funerarios por muerte de esa persona. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí. Esta parte... ¿Podría explicar uno más, por favor, licenciada? Ya, esta parte ustedes lo han debido llevar también en el tema de la legislación laboral, ¿no es cierto o no? ¿Llevaron? No. Las horas trabajadas, licenciada. Solo las horas, ya. Bueno, yo acá lo he resumido de manera, digamos, muy resumida, este tema. Ya, la ley de pensiones, ¿no? Esta ley de pensiones establece, digamos, todas las regulaciones en el tema del sistema integral de pensiones. Este sistema integral de pensiones le permite al trabajador poderse acoger a la jubilación, que en este caso posterior a haber cumplido su vida laboral y obviamente cumpliendo el requisito de la edad también, ¿no? Esa es la que regula. Y además también, al margen de eso, crea el Fondo Solidario esta disposición, ¿ya? Y dentro de esta ley establece tres sistemas o regímenes que podríamos indicar: el contributivo, el semi y el no contributivo. Dentro de este régimen contributivo van a estar agrupados todos los trabajadores que habrían de alguna manera regular, habrían realizado durante toda su vida los aportes que vamos descontando en la planilla de aportes, la planilla de sueldos y salarios, los aportes laborales para la jubilación. Entonces, si un trabajador de manera normal ha estado realizando sus aportes durante toda su vida laboral, se va a acoger a la jubilación simplemente tomando en cuenta sus aportes que habría realizado durante todo ese periodo. Mientras que en el régimen semicontributivo van a estar los trabajadores que de alguna manera, por diversas circunstancias, como les indicaba, ¿no? Despidos o alguna situación que haya tenido el trabajador, haya trabajado realmente ciertos periodos, por eso dice cierta fracción o partes de su vida laboral. Ahí ustedes han debido escuchar que muchos trabajadores, por ejemplo, que están pidiendo, que habrían tenido 10 años de trabajo y no han logrado continuar durante su trabajo, están pidiendo inclusive la devolución de sus aportes a las AFP, ¿sí o no? Han debido escuchar también de la generación sándwich, que no han contribuido de la manera que establece las disposiciones, pero que tampoco, digamos, pero también han aportado algo. Por eso se dice que están ahí como sándwich al centro, sin saber qué hacer. Entonces, son las personas o los trabajadores que habrían realizado aportes parciales, habrían trabajado, por decir, 5 años, 10 años, pero con esos aportes no les alcanza a jubilarse, y por tanto, para poder jubilarse a lo posterior, tienen que esperar primero los años, ¿no? Los años que establece esta disposición, y por otra parte también acuden al Fondo Solidario que establece esta disposición que ha sido nuevo y promulgado por el gobierno de Evo Morales, ¿no es cierto? El aporte solidario o el Fondo Solidario. Entonces, como no les alcanza, digamos, sus aportes, que habrían sido, por decir, de 10 años a una renta razonablemente, acuden a este trámite ante este Fondo Solidario para incrementar esa renta que de alguna manera le permita sustentar en su periodo ya de vejez.
Mientras que en el contributivo estuvieran todas las personas que no realizan ningún aporte a las AFPs, que generalmente, como ustedes ya conocen, están los comerciantes, las personas que llaman los choferes u otro oficio, los sastres, que no realizan ningún aporte por cuenta propia, porque también pueden realizar por cuenta propia, ¿no? Entonces, que no realizan ningún aporte y ellos, como ustedes ya conocen y deben tener conocimiento al interior de sus familias, sus abuelitos o alguien, reciben la renta solidaria de manera mensual que creo que alcanza a 200 bolivianos. ¿Sí o no? Entonces también a través de este fondo solidario a esas personas se les cancela solamente la renta solidaria y en el momento en que fallece, en este caso sus beneficiarios hacen el trámite para el pago de estos gastos funerarios que si no mal me equivoco alcanzan a 3.000 bolivianos, que obviamente puede ir variando en función a cada año. ¿Ahora sí se comprende? Sí, licenciada. ¿Ya alguna consulta o algún comentario ahí que tuvieran? Muy bien, vamos a seguir avanzando y van a existir las dudas, ¿ya? Entonces, ustedes también para ampliar sus conocimientos y para tener una mayor, digamos, pueden leer estas disposiciones que yo les estoy indicando, que les va a permitir tener, en este caso, un mayor criterio y una mayor lógica que les permita realizar de una manera más eficiente el ejercicio de sus profesiones, ¿ya? Vayamos al siguiente aspecto. Ya, entrando ya a la elaboración de la planilla de sueldos y salarios, en este caso, ¿no? La planilla de una empresa industrial, como les había indicado, tiene un diseño peculiar, ¿no? Comprende, por ejemplo, los días de trabajo, el jornal día, los trabajos en domingos y feriados, las horas extras, el bono de producción y otros ingresos que pudiera tener el trabajador por el proceso mismo que tiene o por la actividad que tiene esta empresa industrial que les he explicado, que no puede interrumpir y que si interrumpe, obviamente le implica mayor costo a la empresa. Por ejemplo, acá tenemos la empresa metalúrgica Vinto y ustedes han debido ver los semejantes hornos que tiene allá, que tiene en Vinto, ¿no es cierto? Ahí donde se encuentra el domicilio legal de esta empresa. Esa empresa, por ejemplo, no para su proceso de producción, que es, al margen de ser minera, también es productiva. ¿Por qué? Porque el estaño lo va convirtiendo en los diferentes lingotes de estaño que va exportando al exterior, ¿sí o no? Entonces, esa empresa, por el elevado costo de encender esos hornos, no para, y por eso es que va trabajando en turnos o en puntas, en algunos casos van denominando. ¿Ya? Entonces, a raíz de ese trabajo que van realizando los trabajadores y amparados en la Ley General del Trabajo que hemos visto anteriormente, es que existen ciertos cargos adicionales que la empresa debe pagar al trabajador. ¿Ya? Y eso también ocurre dentro de las empresas industriales como es Fide Inversiones, Enalbo dentro de nuestro medio, la empresa Camaguari acá en la localidad de Huari, Paseña en La Paz, y etcétera, en todas las empresas industriales. La planilla de sueldos y salarios debe incluir información requerida por las entidades que van regulando. ¿Quiénes son esas entidades que van regulando? El Ministerio de Trabajo, las administradores de fondos de pensiones, las AFPs, ¿no? Ellas van regulando, la Caja Nacional de Salud nos van regulando. Y en su encabezado debe contener el nombre, la razón social del empleador, el número de registro del empleador ante el Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es ese número de registro o cómo se denomina? ¿Alguien? ¿El ¿Cómo? NIT, licenciada? No, ante el Ministerio de Trabajo. ¿No han llevado eso? El ROE. ¿No es cierto? ¿Han escuchado ese aspecto o no han escuchado? El No, ROE, licenciada. ¿no? Es el ROE. En este caso, es igual que el NIT, pero para el Ministerio de Trabajo. El ROE es el registro obligatorio del empleador, ¿ya? Eso también deben tramitar las empresas, ¿ya? A eso se refiere. El número de identificación tributaria, obviamente para impuestos internos, el número de registro de empleador en la Caja Nacional y el periodo. ¿Qué periodo? Mes de mayo, abril, mayo, junio, etcétera, etcétera.
¿no? Debemos consignar todos esos datos en el encabezado conforme al requerimiento que tengan estas entidades que nos van regulando, el Ministerio de Trabajo, las AFPs y las cajas nacionales de salud. ¿Ya? Por otra parte, también en la parte ya de la estructura misma de la planilla va a estar los nombres y apellidos de los trabajadores, puede estar también la nacionalidad, si es que tuviéramos trabajadores de otros países, la fecha de nacimiento, puede estar el sexo, el cargo, la fecha de ingreso, los días pagados, las horas pagadas, el haber básico, el bono de antigüedad, las horas extras, los bonos, los dominicales, así como ya después ustedes conocen el total ganado, los descuentos a las AFPs, el ERESIVA y otros. Y obviamente el líquido pagable y la firma como constancia de que el trabajador ha recibido su salario. Esos son algunos aspectos formales que debe contener una planilla de sueldos y salarios. Elaboración de las planillas de sueldos y salarios. Y bueno, un aspecto que debemos tomar en cuenta en la elaboración de la planilla de sueldos y salarios es la determinación del jornal día. ¿Ya? La Ley General del Trabajo establece que los trabajadores solamente deben trabajar 8 horas de trabajo al día y 48 horas semanales para el caso de varones. Acá también va diferenciando. Para el caso de mujeres y menores de 18 años, trabajadores menores de 18 años, no excederá los 40 horas semanales y 6.67 horas al día. Sin embargo, dentro de nuestro medio vemos que a veces tanto varones como mujeres van desarrollando las 8 horas de trabajo, ¿no? Eso obviamente en función a la situación que atravesamos, a la oferta y demanda que existe dentro del medio, lamentablemente, pero eso establece las normas y disposiciones. Entonces, para el tema del cálculo del jornal día, y dentro de una empresa industrial, vamos a calcular el tema de las horas mensuales que debe trabajar un varón y una mujer o trabajadores menores de 18 años. Entonces, primeramente, para ese desarrollo vamos a determinar el promedio de semanas por mes, porque ustedes ya conocen que muchos meses llevan 31 días, algunos llevan 30 y algunos llevan 28. Y por ese tema, algunos tienen, digamos, 4 semanas al mes, algunos un poquito más. Entonces, para ver de una manera, tener un promedio, vamos a realizar la siguiente operación. El año tiene 52 semanas y también tiene 12 meses al año. Entonces, realizamos esa división y determinamos que un mes más o menos tiene un promedio de 4.33 semanas por mes. Ese dato nos va a permitir calcular las horas que debe trabajar un trabajador varón. Entonces, las horas mes, ¿cómo vamos a determinar? Conforme a la norma que ya hemos indicado de 48 horas semana que debe trabajar el trabajador varón, multiplicamos por el promedio de 4.33 y de esa manera que es el trabajador varón debe trabajar durante el mes 207.84 horas, mientras que la mujer simplemente va a ser la multiplicación de 40 horas semanales que también establece la ley general por el promedio de 4.33 y la mujer debe trabajar 173.20 horas al mes. Ejemplifiquemos entonces a cuánto va a ascender su jornal día de un trabajador varón. Tiene un importe de 2.403,15. Ese sueldo dividimos entre las 207 horas que hemos determinado acá, que eso también deben memorizarlo, y multiplicamos por las 8 horas de trabajo que establece la Ley General del Trabajo, 8 horas, ¿no? Y ahí tenemos que este trabajador tiene un jornal día de 92,50 bolivianos por día. ¿Está bien? De esa manera, entonces, se determina ese jornal que nos va a permitir, en este caso, calcular el sueldo de un trabajador dentro de una empresa industrial, específicamente en las áreas de producción y de servicios. ¿Ya? Este cálculo no corresponde para las áreas de administración y de comercialización, solamente para las áreas de producción y de servicios. El otro aspecto que debemos tomar en cuenta también es el bono de antigüedad, el cual es un derecho ganado por los trabajadores por los años de servicio que ha prestado dentro de la empresa. Y conforme a ese decreto, el 21060 establece la siguiente escala.
que ustedes también ya deben conocer. 2 a 4 años se debe calcular un 5%, 5 a 7, 11%, 8 a 10, 18%, 11 a 14, 26, 15 a 19, 34, 20 a 25, 42 y 25 años hacia adelante el 50%. Dentro de las empresas industriales, estos porcentajes deben ser calculados sobre 3 salarios mínimos nacionales. ¿Ya? O sea, ¿qué significa? Que en la actualidad tenemos el salario mínimo nacional de 2.164 por 3, debemos calcular sobre 6.492, aplicando los diferentes porcentajes que tendría cada uno de los trabajadores. El otro aspecto también particular que tiene una empresa industrial son las horas extraordinarias y trabajos en feriados. Cuando un trabajador, por alguna razón o para cumplir una determinada meta que tiene la empresa, realiza un trabajo mayor a las 8 horas, se considerarán horas extras. ¿Ya? Y esas horas extras o también el trabajo en feriados, por decir, teníamos la semana pasada el feriado de Corpus Christi y la empresa requería o necesitaba que este trabajador trabaje durante ese periodo, entonces también ambos se cancelan con el recargo del 100%. ¿Eso qué significa? Que se debe cancelar el doble. ¿Ya? Eso establece la Ley General del Trabajo. Por otra parte, también, si un trabajador realiza trabajos nocturnos, por ejemplo, durante los horarios o en los horarios, por decir, de 12, 1, 2, 3, 4 de la mañana, en función al horario y en función al reglamento que tenga la empresa al interior, ¿no? El reglamento interno de control del personal, se hará un recargo del 25 al 50%, porque no es lo mismo que un trabajador realice un trabajo, por decir, a las 7, 8 de la noche, a realizar a la medianoche o a la 1 o 2, 3 de la mañana. Entonces, la ley también establece que para esos casos, al margen del pago, digamos, del recargo del 100%, también existe un recargo adicional del 25 al 50%, viendo en este caso el horario en el cual habría realizado el trabajador. El otro aspecto que también debemos tomar en cuenta son los dominicales. Los obreros especialmente, como ya les decía, esto solo comprende para el sector productivo y para el sector de servicios, o sea, el sector que va produciendo o va convirtiendo un material en un producto terminado. No comprende para el área administrativa ni para el área comercial. Que en el sector productivo que durante la semana hubiese cumplido su horario normal, ¿no? Habría trabajado de manera normal, sin ninguna falta ni ninguna interrupción, tienen derecho al salario dominical. ¿Ya? Y el otro aspecto que ya conocen ustedes que debemos tomar en cuenta, que todos los ingresos de los trabajadores están sujetos al impuesto, al régimen complementario, al impuesto al valor agregado o al RC-IVA. ¿No? Y obviamente su cálculo está en función a lo que establece las disposiciones que regulan este impuesto. Y para que no sean descontados por el tema de este impuesto, el trabajador puede presentar facturas hasta el 20 de cada mes sobre compras y bienes que habría realizado para el uso familiar. Y estas facturas no deben tener una antigüedad mayor a los 4 meses y a nombre del trabajador. O sea, ¿qué significa? Entonces, que el trabajador, para que no sea sujeto o no le descuenten este impuesto, por ejemplo, para la planilla de mayo debería haber presentado hasta el 20 de mayo. Para junio, que ya estamos, debe presentar hasta el 20 de junio. Si en caso de que este 20 caiga en un domingo, entonces se recorre al día siguiente hábil. El otro aspecto que debemos tomar en cuenta también, que es muy usual dentro de las empresas industriales, el tema de la otorgación de anticipos. Esta es una solicitud que realiza el trabajador de una cantidad de dinero, ¿no? Y generalmente se realiza durante la quincena de un determinado mes. Esto obviamente se debe ser descontado en la elaboración de la planilla de sueldos y salarios. ¿Ya? Y los otros aspectos más que debemos tomar en cuenta son los aportes laborales, patronales, previsiones y provisiones. Y acá está el tema de los aportes laborales. Aportes laborales son las cotizaciones que realiza el trabajador en favor de las AFPs que pueden ser Futuro de Bolivia o Previsión. Y realizan los siguientes aportes: aporte laboral,
aporte para la vejez o para la jubilación. De ahí es que el trabajador con este aporte y durante un periodo de tiempo, que puede ser más o menos, como les decía, 30 años, se acoge a la jubilación con este aporte. El otro aporte laboral también que realiza el trabajador es del 1.71. Este aporte de 1.71 generalmente son para cubrir riesgos comunes, riesgos como por ejemplo alguna enfermedad que contraiga el trabajador o riesgos que digamos que cuando salga de su casa y llegue al trabajo tenga un pequeño un accidente o alguna situación. Ese tipo de riesgos cubre este aporte que va realizando el trabajador de 1.71. Y por otra parte también se le descuenta al trabajador el 0,5 para la comisión por la administración que realizan estos fondos de estas AFPs. Es decir, ¿no? Es inaudito que nosotros tengamos que pagar para que no los administren nuestro dinero, pero está establecido en las disposiciones. Y el solidario que ha establecido el gobierno, ¿no? En gestiones pasadas, el aporte laboral solidario, dice, nosotros debemos ser, dice, solidarios con las personas que no aportan, del 0,5, que eso puede ir variando en función al sueldo del trabajador, del 1 al 5 hasta el 10%. En total, el trabajador, en este caso, realiza un aporte del 12,71 que ustedes ya conocen. Y los aportes patronales, ¿no? Tenemos las obligaciones que en este caso, como su nombre indica, los realiza en este caso la empresa o el empleador, ¿no? Y estos aportes patronales son los siguientes: el aporte pro vivienda del 2% para cubrir proyectos de vivienda en favor de los trabajadores a través de convocatorias, el aporte del riesgo profesional del 1,71. Esto específicamente cubre los riesgos que tenga el trabajador como accidentes de trabajo al interior de la empresa. ¿Ya? El seguro social a corto plazo, que en este caso es el aporte para la Caja Nacional de Salud del 10%, en este caso para que puedan ser atendidos tanto el trabajador como sus beneficiarios, esposa e hijos, con el tema de la atención médica, así como también el tema de maternidad y otros aspectos que pueda tener el trabajador o sus beneficiarios. Aporte patronal solidario del 3%, ¿no? Que en este caso va a cubrir lo que habríamos visto antes, el tema de los regímenes, estos regímenes. Aquí dice, ¿no? Requerirán del fondo solidario. En este fondo solidario se va en este caso, se va acumulando estos aportes tanto laboral como patronal. Y el otro aporte patronal que tenemos también es el tema, es una particularidad que tiene dentro de las empresas industriales, es el convenio que tiene con Infocal. Esta institución se dedica a la capacitación en el área técnica de los diferentes trabajadores. Y a raíz de esos convenios es que las empresas industriales van realizando un aporte del 1% para, en este caso, que los trabajadores tengan la posibilidad de capacitarse en las diferentes áreas técnicas. ¿Ya? Y ahí tenemos un resumen, ¿no? Los aportes laborales y patronales. Al administrador a fondo de pensiones, el 12,21, con el fondo solidario 12,71. Y también tenemos por otra parte el RCIVA. Y el patronal, lo que ya hemos explicado, el seguro social a corto plazo o la Caja Nacional, 10%, riesgo profesional 1,71, solidario 3, Provivienda 2 e Infocal el 1%. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda hasta ahí, por favor. ¿Ninguna? ¿O Liz, algún una comentario? pregunta. ¿Sí? Usted dijo, ¿no? De que, digamos, una persona trabaja 8 horas y, digamos, le hace quedar como 2 horas. Eso serían horas extras, ¿verdad? Horas Que le tendría extras. que pagar. Y, Sí, digamos, si no le cancela sus horas extras, en vez de pagarle lo disminuyen, ¿qué pasaría? estuvieran vulnerando las empresas, no estuviera atentando los derechos que tiene el trabajador, pero lamentablemente, eso les he indicado, por la demanda, o sea, en este caso, por la oferta y la demanda y la crisis que estamos atravesando actualmente, muchos trabajadores aceptan ese tema de esa irregularidad. ¿Por qué?
porque tienen, digamos, el mayor objetivo es de mantener el trabajo, porque si hace el reclamo, puede ir al departamento de trabajo y ir a quejarse y decir que están vulnerando sus derechos, pero ¿qué actitud va a tomar la empresa contra ese trabajador que estuviera haciendo eso? Simplemente la va a despedir. Entonces ahí ven pues el trabajador costo-beneficio. ¿Prefiere reclamar esas 2 horas adicionales que le estuviera explotando la empresa o prefiere mantener su trabajo? Lamentablemente yo también me da pena decirlo, pero la situación actual que estamos atravesando, lamentablemente hoy en día tener un trabajo es un lujo que tal vez pocas personas tal vez tenemos esa posibilidad y habría que mantener ese trabajo. ¿No? Lamentablemente esa es la situación dura que a veces muchos trabajadores van pasando en ella. Y una pregunta más, Lice, ¿qué pasa si, digamos, las facturas que entregan, ¿no?, los trabajadores, algunos lo falsifican? ¿Y qué pasaría en ese entonces? En ese caso va a ser responsabilidad del trabajador, no va a ser responsabilidad de la empresa. La empresa solamente es un agente de retención y en un momento dado va a ir la empresa a impuestos internos y va a hacer, digamos, una auditoría o una fiscalización. Les cuento que, por ejemplo, a la universidad ha entrado una temporada y eso es al azar, ¿no? El sistema al azar va determinando cuáles empresas o qué trabajadores van a ser fiscalizados. Y les comento, así como comentario a raíz de tu consulta, vino una fiscalización a los trabajadores de la universidad. Mi persona era jefe de planillas también en la institución y ha hecho la evaluación y vieran los importes que han ido cancelando los trabajadores. 7,000, 20,000, porque muchos trabajadores, como indica su compañera, no falsificaron, simplemente compraron facturas y fuentes, digamos, no confiables. Eso hay que tener mucho cuidado. Y ahí el trabajador es el responsable, no la empresa. En este caso, no la universidad. El trabajador es el responsable y a ellos le van a hacer el cargo y obviamente van a ver los medios de cobranza ya con multas y con sanciones que correspondan. ¿Alguna otra consulta más? ¿Ninguna? Muy bien. Los otros aspectos que debemos tomar en cuenta son los beneficios sociales, el cual es un conjunto, ¿no?, de ingresos que se van consolidando en favor del trabajador a partir del tercer mes cumplido de trabajo de manera continua e ininterrumpida. Y esos beneficios son la previsión para indemnización y la provisión para aguinaldos, que como ya conocen ustedes, tiene una alícuota del 8.33. La previsión para indemnización que se va realizando por la realización de la planilla es la compensación económica que el empleador va a realizar o va a otorgar al trabajador por el tiempo de servicio que haya realizado en la empresa. En este caso, cuando un trabajador se retira o se jubila u otros aspectos, o cualquier sea el motivo, va a cancelar un sueldo por año trabajado. Por eso es que se va previendo y acumulando dentro de esta cuenta. Mientras que la provisión para aguinaldos es la gratificación que el empleador da a los trabajadores con un mes de sueldo hasta el 20 de diciembre. No debe sobrepasar el 20 de diciembre. En caso de que sobrepase, también está sujeta a multas y sanciones por el Ministerio de Trabajo. En ambos casos, se debe cancelar el promedio de los sueldos y salarios de los 3 últimos meses, ¿no? Como ustedes van a ir viendo, el sueldo, por ejemplo, del área productiva va variando, no es constante como en el tema de los sueldos de la parte administrativa. Vamos a ir viendo más adelante. Entonces, cuando va variando, se toma en cuenta el promedio de los 3 últimos meses. Y cuando el trabajador no haya permanecido, por ejemplo, en el tema de aguinaldos durante un año dentro de la empresa, se cancela por duodécimas por el tiempo de servicio. El trabajador ha entrado, por decir, en abril, no ha estado todo el año, entonces se cancela por duodécimas en función a los meses o al tiempo que habría permanecido dentro de la empresa. El otro aspecto también que tiene es un derecho del trabajador es al descanso anual o las vacaciones, el cual se cancela con el 100% del sueldo cuando se acoja a este beneficio. Y existe una escala también para ese tema.
¿no? De 1 a 5 años es 15 días hábiles de descanso anual que tiene el trabajador. De 6 a 9 años que tenga el trabajador de servicio, 20 años de días hábiles, 20 días hábiles para poder acogerse a este descanso. Y si el trabajador tiene más de 10 años o 10 años hacia adelante, tiene un descanso de 30 días hábiles. Vayamos al tema del control contable de la mano de obra. Este control contable de la mano de obra implica, en este caso, estos cinco aspectos. Las planillas se van devengando al finalizar un periodo determinado o un mes, ¿no? Conforme a los datos que nos habría reportado el Departamento de Recursos Humanos, como son las asistencias, las faltas, las horas extras y todos los aspectos que controla el Departamento de Recursos Humanos. Los aportes patronales establecidos por ley deben ser reconocidos contablemente cada mes a través de la planilla de aportes patronales. Obviamente que va a estar conforme también al total ganado de la planilla de sueldos y salarios. O sea, ¿qué significa? Una planilla de sueldos también implica una planilla de aportes también, el cual debe estar registrado cada fin de mes. El pago de los sueldos y salarios es el pago en favor de los trabajadores que generalmente se realiza en el siguiente mes o los primeros días del siguiente mes. Los aportes laborales y patronales deben ser cancelados en favor de las entidades gestoras, que en este caso es las AFPs, dentro de los días siguientes posteriores al mes cotizado. ¿Qué significa esto? Que los aportes que se habrían realizado, en este caso laborales y patronales del mes de mayo, deben ser cancelados hasta este 30 de junio. Pasado ese tiempo ya están sujetos a multas y sanciones. Y el RC-IVA es cancelado dentro de los plazos establecidos por la Administración Tributaria, que está en función a la terminación del NIT del empleador. O sea, que al igual que conjuntamente los pagos del IVA y del ITE, este RC-IVA a través del formulario de retención se cancela también en ese tiempo. ¿Qué significa? Que si el NIT acaba en 0, paga hasta máximo el 13 del siguiente mes. Si el NIT acaba en 1, paga hasta el 14, en 2 hasta el 15, en 3 hasta el 16 y así sucesivamente, en función a la terminación del NIT. ¿Cuál es el objetivo que tiene la contabilización de la mano de obra? Tiene los siguientes objetivos: preparar informes relativos a la parte del costo que comprende la mano de obra de un determinado artículo terminado, controlar el empleador, en este caso el empleo de la mano de obra y su costo, ¿no? Tener los elementos de juicio suficientes para la formulación de la planilla de sueldos, o en algunos textos también denominados nóminas, aplicar su costo a las cuentas correspondientes, costos de producción, costos indirectos de fabricación o gastos de administración o ventas, ¿no? Aplicar a cada una de las cuentas, determinar que la relación obrero-patronal estén llevados siempre en el marco de las normas y disposiciones que establece la ley general y todo el conjunto de normas que ya hemos visto. Entonces tiene esos objetivos, en este caso, el control contable de la mano de obra. ¿Cómo se van realizando los registros? Cuando el sistema que utiliza la empresa es sistema de costos por órdenes de trabajo, por la mano de obra directa, ¿no? El personal que manipula el material y lo convierte en un producto terminado, como son los obreros, por ejemplo, de Ferrari, que van amasando y van horneando, etcétera, se acumula bajo la cuenta productos en proceso. Pero el personal que va trabajando en los diferentes departamentos de servicios, como es mantenimiento, talleres, transportes, etcétera, etcétera, que no manipulan directamente el material para convertirlo en un producto, sino a través de sus servicios prestan o coadyuvan al proceso de producción, se lleva costos indirectos de producción, su cuenta mano de obra indirecta. Y por el personal que trabaja en el área administrativa, en el área de comercialización, gastos de administración, su cuenta sueldos y salarios. O gastos de venta, sueldos y salarios. Contra lo que ya conocen ustedes, sueldos y salarios por pagar, aportes y retenciones por pagar, que son los aportes a la AFP, RC, IVA, etcétera, y anticipos si es que hubiera para la regularización correspondiente. Ustedes dentro de una empresa comercial, esto lo han registrado, sueldos y salarios contra sueldos y salarios por pagar. Acá simplemente estamos desglosando en función a dónde pertenezca el trabajador en las diferentes cuentas.
Si en el caso de que la empresa estuviera utilizando el sistema por procesos o departamentalizado, aplicamos al departamento de producción correspondiente, al departamento de servicios correspondiente y a los gastos de administración contra las mismas cuentas. ¿Ya? Lo propio con el tema de los aportes patronales. El aporte patronal que corresponde al trabajador del área de producción, productos en proceso. El aporte que corresponde al personal de la mano de obra indirecta, costos indirectos. El personal que corresponde al departamento de administración, gastos de administración. Contra lo que ya ustedes conocen, aportes y retenciones por pagar, caja y las diferentes, como subcuentas, la variedad de cuentas o de instituciones a las cuales se realizan estos aportes, contra previsión para indemnización y provisión para aguinaldos. Ustedes también ya conocen este tema. Lo mismo si estuviera departamentalizado. Entonces, cargamos al departamento de producción correspondiente, al departamento de servicios o al departamento de administración a través de la cuenta gastos de administración y contra la cuenta que ustedes ya conocen, aportes y retenciones por pagar, previsión para indemnización y provisión para aguinaldos por la planilla de los aportes patronales. ¿Alguna consulta? La parte práctica lo vamos a ir viendo con mayor detalle estos aspectos del registro contable. Hay algunos otros beneficios y aspectos también que se debe considerar al interior de una empresa industrial que de alguna manera no es muy usual, que puede darse, pero que sí se puede dar, ¿no? Pero que no es muy usual. Es el tema de bono de producción. Eso es otro beneficio que tiene el trabajador, el cual es una remuneración adicional por un esfuerzo productivo, por superar una determinada meta o límite de producción, previamente concertado y programado sobre las bases de las metas reales entre la empresa y los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, en la Cervecería Boliviana Nacional trabajan por metas y por objetivos, generalmente en el área de ventas, donde indican, si este mes van vendiendo, por decir, 100.000 litros de cerveza, ustedes van a tener un bono de producción. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere generalmente este otro beneficio que tiene el trabajador, ¿no? Que por el esfuerzo que ha realizado dentro del área de producción, por superar una determinada meta o un límite que pueda tener, y esto también obviamente debe tener conocimiento del trabajador para que pueda lograr, ¿no? No va a ir a ciegas y obviamente lograr una determinada producción. Debe estar concertado y programado entre la empresa y los trabajadores para que puedan lograr. El otro aspecto y el otro beneficio también es la prima anual, que tal vez ya ustedes conocen, que en este caso es el sobresueldo que otorga a los trabajadores por el rendimiento óptimo en el trabajo y en este caso, por la obtención de utilidades. El Código de Comercio establece que el 25% de las utilidades obtenidas serán distribuidos entre los dependientes de la empresa. Si la empresa ha obtenido utilidades, el 25% debe ser distribuido dentro de entre los trabajadores. Por eso que muchas empresas industriales o empresas mineras que también están dentro de este sector, al final de gestión van obteniendo hasta 5 sueldos. El sueldo, el aguinaldo, la prima, el bono de producción y algún bono extra adicional, ¿no? El desahucio. El desahucio deriva, en este caso, del incumplimiento del preaviso, es decir, que cuando corresponde pagar 3 salarios equivalentes al promedio de los últimos 3 meses. Cuando la empresa decide retirar a un trabajador, debe darle el preaviso, decirle a través de una nota que usted, debido a la situación la situación de crisis que se atraviesa en la empresa, usted será retirado, por decir, estamos en junio, entonces será julio, agosto, septiembre, en el mes de septiembre, ¿no? En caso de que no se dé ese aviso al trabajador, corresponde el pago del desahucio. Otros aspectos también que tiene beneficio el trabajador son el tema de las asignaciones familiares, ¿no? El personal dependiente de la empresa goza de estas asignaciones familiares que son pagadas a los empleadores o a los beneficiarios. Y existen los 4 subsidios: subsidio prenatal, natalidad y lactancia y sepelio. El prenatal es una asignación a la madre gestante, ¿no? O asegurada, puede ser trabajadora o beneficiaria, la esposa del trabajador. Una asignación, en este caso mensual, pero en especie o en productos, en valor equivalente a un salario mínimo nacional antes de los 5 o durante los últimos 5 meses del embarazo.
La natalidad es un pago en efectivo por el nacimiento de cada hijo nacido vivo y corresponde el pago en efectivo, en este caso, de un salario mínimo nacional al trabajador o a la beneficiaria, que sería la esposa. Lactancia, en este caso también es el pago, en este caso, de un salario mínimo nacional, pero en especie, ¿no? A través de las diferentes instituciones que van realizando este pago, como son Lácteos Bol y esas otras entidades. Y se paga un salario mínimo nacional en especie durante los 12 meses de vida que tiene el hijo, en este caso. Y el de sepelio, que se paga también en efectivo, en este caso, ante el fallecimiento de un hijo menor de 19 años a la madre, equivalente a un salario mínimo nacional. Y por último, tenemos también otros beneficios que tienen también algunas instituciones, como son los, en este caso, bonos adicionales, como son, por ejemplo, el bono de alimentación, transporte, ropa de trabajo y vivienda, que generalmente esto por la particularidad que existe, como les dije, el proceso de producción dentro de una empresa industrial, tienen derecho, digamos, en el turno, por ejemplo, en el primer turno de 8 a 4 de la tarde, por decir, de un turno de un trabajador, tiene derecho, digamos, en este caso, al tema de la alimentación, al almuerzo. Y si el trabajador entra a las 5 hasta cumplir sus 8 horas, tiene derecho al tema de la alimentación, en este caso de la cena. Y si la empresa está afuera del área urbana, tiene derecho a que sea transportado o un bono de transporte. Y dentro de las empresas industriales, generalmente las empresas también van otorgando ropa de trabajo que obviamente ayude al trabajador para desarrollar sus actividades. Y como ustedes ya conocen, existen empresas mineras que están fuera siempre del área urbana y fuera de la ciudad, obviamente van realizando campamentos y por tanto también van otorgando este otro tipo de beneficiarios que es la vivienda. Y por último tenemos la liquidación o de beneficios o finiquitos, ¿no? Los cuales son beneficios sociales, son los derechos laborales acumulados por el tiempo de servicio que una persona ha tenido en la relación de dependencia con su empleador. El trabajador es acreedor a varios beneficios sociales que surten como efecto de la relación, o sea, del rompimiento de la relación de dependencia o del rompimiento de la relación obrero patronal que pudiera existir. Y dentro de esos motivos podemos tener el retiro voluntario, el trabajador consigue otro trabajo mejor, entonces se retira de manera voluntaria. Puede ser también forzosa, con causal o no causal, ¿no? Que haya causa para retirarlo, haya cometido algún error, o sin causal, simplemente debido a la crisis que tenemos. Retiro con preaviso, se le da el preaviso de los 3 meses. Retiro por antigüedad de servicio, se acoge a la jubilación, ya ha tenido los años suficientes el trabajador de haber prestado dentro de la empresa y se acoge. Retiro por incapacidad. Hoy en día, a raíz de la pandemia del COVID, muchos trabajadores se están retirando por incapacidad porque esta enfermedad no solamente está afectando al tema de la parte física del cuerpo humano, también está afectando al tema de la mente. He escuchado que muchos trabajadores, por ejemplo, se van enfermando permanentemente de COVID ya por problemas de el tema mental, con su propia mente. La mente, ustedes saben que es tan fuerte que hace que el trabajador esté permanentemente con esos problemas de este tema del COVID. Y a raíz de eso es que muchas empresas están también, en este caso, retirando por incapacidad, porque ese trabajador ya no puede realizar sus trabajos de manera normal dentro de la empresa. Por cumplimiento de contratos, si el trabajador, digamos, haya contratado o la empresa haya contratado con un trabajador por 2 años y se cumple, obviamente, también corresponde realizar la liquidación de beneficios sociales. Dentro de esta liquidación o finiquitos hay que tomar 2 aspectos importantes, que una vez que se haya, digamos, concluido la relación laboral por diversas causas que hemos indicado, tiene como plazo máximo de 15 días hábiles para cancelar al trabajador este finiquito. En caso de que no se cancele dentro de esos 15 días hábiles, está sujeta a una sanción de un 30% adicional, incluyendo mantenimiento de valor que puede exigir el trabajador. Entonces hay que tener mucho cuidado. Imagínense que un trabajador por jubilación, ¿cuánto ascenderá su liquidación? Por decir unos 100,000, que gane nomás 5,000 el trabajador
por 30 años, multipliquen cuánto sería su liquidación, solamente tomando en cuenta indemnización, y hay otros beneficios más que comprende la vacación no utilizada y tantos otros aspectos. Por 30 años, este trabajador va a tener 150.000 de liquidación. Si no le cancelamos el 30%, 45.000, imagínense que el daño podemos que ocasionar a la empresa. Hay que tener mucho cuidado. Y la empresa o los propietarios de una empresa no van a asumir esa pérdida. Y esto puede ser exigido a través del Departamento del Ministerio de Trabajo, mejor dicho, ¿no? El trabajador puede ir a quejarse y el ministerio va a hacer que se cancele en caso de que no se habría cancelado dentro de los 15 días. Esa es la parte teórica respecto al tema de el control de la mano de obra, que de alguna manera ustedes ya lo han debido llevar en las materias de Conta 2, realizando el tema o analizando la cuenta sueldos y salarios, o en la materia de legislación laboral, ¿no? Yo simplemente estoy complementando ya adecuado a una empresa industrial. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda ya para finalizar la clase. ¿Tiene la palabra, jóvenes? ¿Ninguna? ¿Todo está comprendido? De mi parte, sí, licenciada, está comprendido. Ya. ¿Qué pasa? Tarea para la siguiente clase. ¿Qué pasa si un trabajador tiene más de 3 días de baja médica? ¿Cuánto se le paga? ¿Qué pasa que una trabajadora tiene maternidad? ¿Cuánto se le paga? ¿Y qué derechos tiene? ¿No se les ocurre esas preguntas? Y va a suceder, sí o no, y mucho más ahora que estamos atravesando. ¿Cuánto de baja debe tener un trabajador que ha contraído COVID? Y eso están regulados por disposiciones, obviamente, en este momento, ¿no? Momentáneos que estamos que se están dando a raíz de la pandemia. ¿No tienen ese tipo de consultas? Bueno, no hay problema. Con mayor Sí, detalle. Lice, respecto al COVID. Sí, dicen, eso del COVID está. Vayan, averigüen, me van a consultar y vamos a hacer un debate en la siguiente clase. No, no quiero cansarles. Vamos a ir viendo todos esos aspectos, no se preocupen. La siguiente clase vamos a desarrollar una parte práctica, cómo se va realizando una planilla de sueldos en una empresa industrial que tiene cierta particularidad. ¿Ya? Y ahí vamos a ir viendo. Perdón, Jessica, un minutito. Jessica, un minutito, por favor. Y ahí vamos a ir viendo todos estos aspectos y estas consultas que pudieran existir. ¿Está bien? Ya. A ver, Jessica, ¿tiene alguna consulta? ¿No se le escucha bien? Solo existe ruido. Licenciada, buenos días. Del COVID no es 2 semanas, a lo que tenía entendido, es de 2 semanas, Claro. de 15 Pues, días. por eso, hagan las consultas correspondientes. Como alguien dice, mi hija dice, el internet lo sabe todo. Averiguan y la próxima clase vamos a, ya es mediodía, entonces vamos a ir viendo con mayor detalle todos esos aspectos. ¿Está bien? Está bien, licenciada, gracias. Ya, ¿alguna otra consulta respecto a lo que habríamos desarrollado en la parte, en este caso, teórica? ¿Algo que no se habría comprendido? Nada, muy bien. Entonces, el tema ya está también en el Moodle. Ustedes pueden bajarlo para ampliar y darle una lectura más ampliada y tener mayor conocimiento. Y también les exhorto a que vayan leyendo las disposiciones que les he indicado para tener mayor conocimiento y obviamente que les permita también realizar o ejercer su profesión con mayor criterio, con